Buenas tardes. Realmente estoy muy emocionada de estar acá con ustedes hoy. Y bueno, hoy les quiero hablar sobre este tema que creo que nos afecta a todos. Y les quiero invitar a que vean este cuadro, esta foto de chicles, creo que son chiclechis, caramelos, de diferentes colores. Probablemente observando esta foto, no pensemos que haya una predominancia de colores. O sea, puede ser que veamos chicles verdes, amarillos, morados, con una cantidad equitativa, más o menos. Ahora, ¿qué pasa, usando este ejemplo, qué pasa si nosotros comenzamos a tener experiencias, si comenzamos a tener vivencias que se relacionen con el color amarillo? Pueden ser experiencias que sean intensas, pueden ser que sean experiencias que sean significativas de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Pueden ser que sean experiencias repetitivas, importantes. Entonces, ¿qué puede pasar si nuestro contacto con el color amarillo es de esta manera? Podemos llegar a pensar que el mundo es más amarillo de lo que realmente es. A eso le llamamos sesgos cognitivos. En portugués creo que es viés cognitivos. Es una manera recortada de ver la realidad. ¿Y cómo se genera? Es una manera interesante porque en realidad tener sesgos cognitivos no son buenos ni malos, por lo general son buenos, son interesantes. ¿Por qué? Porque nos da una ventaja evolutiva como seres humanos tener una visión recortada de lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? La información que tenemos nosotros todos los días, desde que nacemos o quizás antes, todo lo que nuestro cerebro está preparado para captar, esa información y esa enorme cantidad de datos es filtrado diariamente para que tomemos las decisiones más importantes y que no nos ocurra que nos levantemos todos los días y tengamos que establecer criterios para decidir lo que es más importante para nosotros. Nosotros ya lo hacemos de manera automática. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, nuestra mente es maravillosa. Yo soy una enamorada de la mente humana. Creo que por eso elegí esta profesión. A lo largo de nuestra vida nosotros tenemos mecanismos de aprendizaje. Entonces, aprendemos a relacionar casi todo con todo. Nuestros aprendizajes se dan de manera relacional, en donde asociamos experiencias con elementos quizás neutros y juntos toman un valor importante cuando se dan de una manera intensa o de una manera significativa. Este es un famoso experimento en lo que es la psicología cognitiva, en donde se les preguntó y les pregunto a ustedes que si se le puede dar un nombre a una de las dos figuras, uno es Bouba y el otro es Kiki, es probable que la mayoría pensemos que Bouba es el que tiene los bordes redondeados y Kiki es el que tiene los bordes angulosos. Es muy probable porque aprendimos que Bouba es una palabra que tiene una letra B, que tiene bordes redondeados y por asociación directa es probable que lo asignemos a la figura redondeada. Este es un ejemplo de cómo opera nuestra mente y cómo le damos un significado que es quizás completamente arbitrario. Entonces, dentro de lo que son los sesgos cognitivos, que en realidad son muchísimos, no percibimos la realidad tal cual es. Lo siento, les comunico. En realidad, lo que nosotros percibimos es aquello que es importante para cada uno de nosotros. Dentro de esos sesgos estamos dentro de los pensamientos,
tenemos los pensamientos distorsionados. Es un tipo de sesgo cognitivo y entre ellos está la abstracción selectiva. La abstracción selectiva es prestarle atención exclusiva o preponderante a cierta cantidad de elementos, dejando el contexto o dejando el resto de lado. Ahora, les quiero, este pensamiento, este tipo de pensamiento, me pareció muy útil traerles hoy acá. Me pareció interesante porque esta es una vivencia que tenemos todos y se relaciona con nuestra vida online, con nuestra vida en Internet, que es algo es algo que está presente constantemente con nosotros. Creo que la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo dentro de nuestras redes sociales, haciendo búsquedas por Google, viendo correos, leyendo los periódicos. Y hay un algoritmo gigantesco que se encarga de procesar esos datos, porque todos son datos. Todos nosotros otorgamos datos a Internet con cada interacción que tenemos. Nuestra visita a este local puede ser registrado por nuestro teléfono y, de hecho, eso va a servir como un dato en el momento de seleccionar, por ejemplo, la publicidad que me llegue a mí o que le llegue a ustedes en sus correos, en su página de noticias de Facebook, en lo que les figura en Twitter. Entonces, la Big Data es increíble, es un algoritmo gigantesco, un software muy, muy complejo que procesa esa cantidad de datos y nos ofrece una experiencia personalizada. Lo que ustedes ven en sus redes sociales, lo que cada uno de ustedes ve, no es lo mismo que ve el vecino o que veo yo. Cada uno tiene una experiencia en Internet personalizada sobre lo que le es importante. Entonces la Big Data funciona más o menos de manera analógica a lo que funciona nuestra mente, abstrayendo selectivamente aquello que le es importante. Y eso es, en general, es bueno. Ahora les quiero hablar sobre ansiedad, sobre esta emoción que todos sentimos, que probablemente todos estamos muy familiarizados con eso, algunos más, otros menos, depende de las situaciones. Créanme que yo estuve muy familiarizada y quizás estoy ahora con esta emoción. Esta emoción tiene que ver con evaluaciones automáticas de peligro o de daño. Eso puede ser presente, o sea, podemos estar atentos a situaciones de peligro en este momento o sobre el futuro, pensando en algo que podría hacernos daño o podríamos pasar mal, simplemente pasar mal. Ahora, ¿qué pasa? Eso es normal, todos tenemos ansiedad, es algo bueno, es algo que nos ayuda a sobrevivir. La ansiedad es tan buena que es la emoción que nos ayuda a la sobrevivencia, porque nos ayuda a calcular los riesgos. Por ejemplo, si tenemos un examen esta semana o la próxima semana, es probable que la mayoría de nosotros estemos ansiosos. ¿Y qué es lo que hace la ansiedad? Nos motoriza a movernos para estudiar y para prepararnos. Hasta ahí estamos súper bien, pero ¿qué pasa cuando nuestros pensamientos se vuelven demasiado catastróficos? El catastrofismo es un pensamiento automático, distorsionado con respecto a las probabilidades de que las cosas nos puedan salir mal. Cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, por lo general presenta este tipo de pensamiento en donde no solo piensa que algo malo va a salir, sino que si pasa eso malo, va a ocurrir lo peor. Y esa forma de procesar lo que ocurre, la realidad, se presenta muy a menudo y de manera muy intensa. ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que es la Big Data? ¿Qué pasa cuando aquello que nos preocupa comenzamos a buscar en Internet? A ver, la mayoría de nosotros probablemente, y de ustedes, haga lo mismo. ¿Qué pasa cuando se sienten mal o
tienen algunos síntomas, buscamos en el doctor Google, como dice un meme. Si doctor Google no le soluciona, busquen en Yahoo. O sea, generalmente comenzamos a buscar ahí. Por ejemplo, si nos preocupamos por enfermarnos, si nos preocupamos por la seguridad, si nos preocupamos por el aumento de enfermedades mentales, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a prestar atención a aquello que nos pueda dar información sobre eso. Entonces, buscamos en Google sobre enfermedades. Si aparece en Facebook una noticia o un contacto compartió algo sobre eso, le damos lectura. Entonces, ¿qué creen que comienza a operar en ese momento? La Big Data, con sus algoritmos potentes, comienzan a registrar esas experiencias, esas búsquedas como cosas importantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Se selecciona aquello que nosotros comenzamos a buscar para ofrecernos. Porque se entiende que si empezamos con búsquedas de cosas que nos preocupan, esas cosas son importantes para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comenzamos a percibir, no solo de manera sesgada lo que vemos, sino que nos ofrecen de manera sesgada la realidad. Y comenzamos a creer que esa realidad está cada vez más grande. En mis consultorios yo escucho mucho: doctora, está lleno de tal enfermedad. Yo todo el día veo eso en mi Facebook. Claro, porque ocurre que eso que se ofrece, eso que vemos en nuestra bandeja de entrada, eso que los periódicos publican, se nos va a presentar con mayor frecuencia cuando nosotros le damos entrada a esas búsquedas. Entonces, ¿qué podemos hacer? En realidad lo que les propongo tiene que ver con casi todos los pensamientos que podríamos tener de manera distorsionada y que nos hacen mal. Porque los pensamientos en sí, los sesgos cognitivos, no son malos ni buenos, pero sí producen malestar cuando están de manera exagerada. Entonces, esta es una fórmula que yo les invito a ustedes, cuando ustedes abran su Facebook o vayan a Twitter o abran su bandeja de entrada de correo, tener conciencia que aquello que está ahí, que aquello que se presenta, quizás sea lo que nosotros estamos buscando y no la realidad. La realidad quizá tenga otros elementos y ahí comencemos a dudar. ¿Será que es esto todo? ¿O no será una consecuencia de lo que yo estoy buscando? Y así con la mayoría de los temas. ¿Cuáles serían las evidencias que tengo a favor? Que por supuesto vamos a tener muchas evidencias, pero es muy probable que también podamos buscar evidencias en contra. Lo que son las implicancias tiene que ver con si yo sigo así, si yo sigo dándole lectura, buscando en Google sobre cosas que me preocupan, es muy probable que eso que se me devuelve, que eso que Internet me devuelva, sea exponencialmente mayor de lo que en realidad existe. Entonces, las conveniencias de empezar a tener otro tipo de búsquedas, otro tipo que aumentemos nuestros intereses, que tengamos otro tipo de entradas, de lecturas, quizás nos ayude a balancear un poco y a tener una visión un poco más realista, porque la verdad que la realidad está diseñada según nuestros intereses y eso es también una manera de que nuestro teléfono, nuestra computadora pueda ser una fuente salutógena, puede ser una fuente de salud. Entonces, esto que les traigo hoy quizás les pueda ayudar, ojalá que sí. Y muchísimas gracias por escucharme.